Una familia misionera empacó sus cosas y se preparó para una nueva aventura en Albania. Dios llamó a Delmar, Nati y a Clara, 3 años, a servir la ventana 1040. Venimos de Brasil. Creo que Dios puso en nuestros corazones el deseo de servir en un lugar y un medio diferente. En un lugar donde no estuviésemos relajados, sino un lugar que fuese un desafío para nuestros ministerios. Pronto descubrimos algunos de los desafíos que enfrentaríamos predicando y trayendo el Evangelio a este país. Por años, Albania fue un territorio comunista que prohibía la religión y declarado como el primer y único estado ateo del mundo. El comunismo cayó en 1990, pero todavía hoy la religión no es una prioridad para las personas. Hay apenas unos 120 adventistas entre los 3 millones de personas que viven en Albania. Delmar, Nati y Clara fueron enviados a trabajar en la ciudad de Korce, en la primera iglesia adventista del país, construida en 1994. El primer año fue especialmente difícil. A pesar de sus esfuerzos, no hubo un solo bautismo ni ningún interesado en estudiar la Biblia. Al final de mi primer año estaba realmente desanimado, porque no veía que nada grande sucediera en la iglesia. Ni siquiera podía ver algún cambio en la iglesia. Asociamos las grandes cosas con buenos números, grandes números. En mi primer año traté de hacerlo mejor. Trabajé mucho para hacer algo grande o algo importante, según mi opinión. En el momento de mayor frustración, Delmar recibió un llamado para servir como pastor en una gran iglesia en Brasil. La oferta parecía llegar en el momento perfecto y compartió la gran noticia con su esposa. Le dije a mi esposa, tenemos un llamado para volver a Brasil. ¿Qué te parece? De todas maneras, no estamos haciendo nada aquí. ¿Por qué no lo aceptamos? Nos vamos y se acabó. Ella me miró y dijo, ¿crees que hicimos todo lo que se podía en Albania? ¿Realmente crees que es el momento para irnos? Ella dijo, personalmente creo que debemos quedarnos. El Señor tiene preparado algo para nosotros aquí. Tal vez quiere enseñarnos algo y aún desea usarnos. Así que rechazaron la oferta de Brasil y oraron para ver cómo Dios podía usarlos en esta desafiante parte del mundo. Delmar y Nati notaron que había muchos niños en su vecindario. Tal vez era un buen lugar para comenzar. Entonces pensamos que Clara podría ser una buena misionera. Cada vez que salíamos o llegábamos a nuestro hogar, los niños veían a Clara y decían, Clara, Clara, vamos a jugar. Preparamos un lugar para jugar voleibol y les dijimos, vengan a jugar con nosotros. Fue algo natural. Los chicos comenzaron a venir a la iglesia. Venían 2 veces por semana a jugar con nosotros. En unas pocas semanas me conocieron como pastor, conocieron a Nati y muy bien a Clara. Estábamos felices porque ahora la iglesia estaba llena. 2 voluntarios adventistas que llegaron desde Brasil y también voluntarios de la comunidad se unieron para ayudar. Uno de los miembros, Ángela, trajo a la iglesia a su amigo, Fabson, hace pocos meses. Fabson y yo nos hicimos amigos. Comenzamos a hablar de Dios y a estudiar juntos la Biblia. Lo invité a ser parte de nuestro grupo. Estaba realmente entusiasmado y se unió a nosotros. Eso es lo que quiero. Quiero participar, quiero ayudar a estos niños, quiero servir a esta comunidad. En pocas semanas estaba ayudándonos con los niños y los niños lo amaban. Todas estas actividades nos han unido y tuve el privilegio de bautizar a Fabson en mi primer bautismo en Albania. La respuesta del Señor a nuestras oraciones me hizo muy feliz. El amor de Jesús tocó el corazón de Fabson y ahora lo comparte con otros. Cuando seguimos el método de Cristo, otros pueden verlo. Oro para que sean tocados los corazones de la comunidad y que sigan a Jesús. Nuevas personas han llegado a la iglesia en los últimos meses. Los miembros de la iglesia están conectados con la comunidad por medio de los centros de influencia de Misión Global. Nati usa un talento musical para enseñar a los niños. A ellos les encanta tocar el violín. El centro también ofrece clase de idiomas y un club de salud y planean tener más programas.
Cuando intentas algo nuevo y ves que funciona, te levanta el ánimo. Esto nos motivó para intentar cosas diferentes, no siempre lo mismo. Por favor, ore para que este ministerio siga creciendo e integrándose a la comunidad. Y ore por las familias misioneras como Delmar, Nati y Clara que trabajan en el Frente Misionero. Cuando nos llamaron a servir como misioneros, pensé que estaba listo para cambiar el mundo. Pero me tomó un año darme cuenta de que antes de poder hacer algo, el Señor quería cambiarme a mí. Gracias por apoyar la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Te gusta vivir en Albania? Saludos y feliz sábado a todos y bienvenido a Ministerio Renovación. Estamos muy contentos que nos están acompañando. Sabemos que cada sábado nos acompaña diferentes personas de diferentes partes del país y del mundo. Aquellos que están aquí local, que nos están acompañando aquí en la zona noroeste de la Florida, están bienvenidos. Y también para aquellos que están fuera de la zona del noroeste de la Florida, si están en los Estados Unidos o si están fuera del país, estamos muy bendecidos de tenerlo a cada uno de ustedes aquí en este programa. Y por favor, comparte esta transmisión a tus amigos y a cualquier persona que tiene en tus contactos en las redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, por supuesto, Ministerio Renovación PC. Y ahí le puede dar un like y lo pueden compartir también. Y estamos también en YouTube. Para aquellos que prefieren el YouTube, tenemos un canal que se llama Ministerio Renovación. Se pueden añadir. Y luego estamos en la Instagram, Ministerio Renovación PC. Nos pueden seguir ahí. Y estamos en Twitter como Ministerio Reno 4. Y ahí nos pueden encontrar también. Así que prácticamente estamos en todas las plataformas principales de las redes sociales y estamos tratando de difundir obviamente la palabra de Dios y el mensaje de esperanza en este momento tan caótico en el cual nos encontramos. El 2020 realmente ha estado lleno de sorpresa. Ya cuando uno piensa que ya uno no aguanta más y ya que el año no te puede dar más cosas, realmente nos ha sorprendido. Así que yo creo que represento a todos ustedes y a muchas otras personas cuando digo, estoy anhelando que ya se acabe este año. Estoy anhelando al 2021, pero todavía nos quedan unos meses, así que vamos a ver. Hay que seguir orando, hay que seguir manteniéndonos firmes y fieles también. Así que este sábado tenemos un programa muy especial, como todos los sábados, por supuesto. Y vamos a tener el repaso de nuestra escuela sabática, pero antes de hacer eso, quiero invitarle a tener una oración para comenzar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el gran privilegio que tú nos das de compartir a través de las plataformas virtuales. Te pedimos, Señor, que estés con cada una de las personas que están acompañándonos y que tú nos ayudes, Señor, a deleitarnos espiritualmente mientras nosotros entremos de una manera más profunda a tus sagradas escrituras. Al alimentarnos, Señor, del pan espiritual, te pedimos que tú nos des satisfacción a nuestra alma. Gracias, oh Dios, por este gran privilegio y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con nuestra escuela sabática. Y el trimestre se ha titulado Haciendo amigos para Dios, el gozo de participar en la misión, el gozo de participar en la misión. Y prácticamente estamos en esta temática hasta el fin de septiembre y hemos aprendido muchas cosas. Me encanta esta temática porque habla de uno de los puntos más fundamentales de lo que es la iglesia y eso es el evangelismo, eso es la misión, la testificación, el compartir el mensaje de que Dios nos ha dado. Y lo interesante es que me gusta el acercamiento de este tema
porque lo posiciona en el entorno de la amistad, haciendo amigos para Dios. Y todos tenemos amigos, todos conocemos más o menos el procedimiento necesario para ser amigos, que es el tiempo, que es obviamente la conversación, el intercambio de ideas y también es desarrollar confianza. Y muchas veces hemos pensado que el evangelismo es una tarea muy formal, pero en realidad hemos aprendido que el evangelismo sucede en nuestras amistades, aunque son personas muy lejos de la filosofía cristiana o la perspectiva bíblica. Uno puede utilizar las amistades para ayudarles a acercarse a Dios. Y el título también es el gozo de participar en la misión. Porque realmente es un gozo. Muchas veces nosotros nos equivocamos y lo consideramos como una tarea un poco que fatiga, que cansa, que a veces nos frustramos también porque tenemos expectativas que son erróneas. Nosotros no nos damos cuenta que esto toma tiempo y todas las cosas que son importantes toma tiempo. Todas las cosas en la vida, todos los proyectos en la vida que son importantes toma tiempo. Y lo más importante de todo el universo, obviamente, es ayudar a las personas a acercarse a los pies de Cristo el Salvador. Entonces, no nos debemos de sorprender de los desafíos y del tiempo que se requiere. Entonces, es muy importante tener eso en mente y eso es una de las muchas cosas que la lección ha traído a nuestra mente. Pero esta semana el título es Desarrollar una actitud ganadora. Desarrollar una actitud ganadora. Muchas veces nosotros, lo que impide más que nada un proyecto, un ministerio, una vida de testificación que sea de gran impacto, de gran influencia. Uno de los impedimentos más poderosos existe en nuestra propia mente. Muchas veces antes de comenzar ya estamos pensando en el fracaso. Antes de comenzar ya estamos empezando en toda la complicación que se lleva con este ejercicio. Pero hay que entender y hay que recordar que aunque sí hay a veces desafíos, nosotros estamos trabajando bajo la supervisión de una persona que no conoce el fracaso. Y aunque a veces no hay resultados inmediatamente, y a veces, por lo menos a través del ojo humano, no se nota que uno está haciendo una gran diferencia, hay que tener fe y reconocer que nuestra obra nunca es en vano. Esa es más o menos la dirección de la temática de esta lección de esta semana. Y el texto principal de esta lección de esta semana es 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 15, donde dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Este texto es un texto muy importante y muy fundamental. Y hay que entender que este texto no fue escrito al evangelista solamente, no fue escrito al predicador, no fue escrito al pastor o al ministro, sino fue escrito a la iglesia corporal. Este mensaje es un mensaje para cada persona que constituye miembro de iglesia. Entonces significa que cada persona que está vinculado al cuerpo de Cristo aquí en la tierra tiene este llamamiento de 1 de Pedro 3:15. Ahora hay muchos puntos que hay que enfatizar. Más que nada es el primer punto, que Pedro, antes de comenzar en cómo alcanzar a los demás, en la estrategia necesaria, que hablamos incluso muy específicamente de estrategias y metodología el sábado anterior, pero antes que él comience en eso, él dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones».
Ahora, la palabra santificar prácticamente significa separar para un uso especial. Y en este término obviamente tiene un contexto espiritual y la santificación obviamente está vinculado con la palabra santo. Entonces, el tema de 1 de Pedro 3:15 comienza con el punto que no tiene, bueno, tiene algo que ver, pero no tiene más que ver con nosotros que en aquellas personas que queremos alcanzar. Él dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea que para tener una actitud ganadora, primero eso comienza en nuestra persona. Eso comienza en nuestra mente, en nuestro corazón. Para mantener una actitud ganadora hay que tener a Dios separado de una manera especial, de prioridad número 1 en nuestros corazones. Él debe de ser el principal, el punto de referencia inicial de nuestra vida para poder mantener una actitud ganadora. Porque lamentablemente el enemigo se aprovecha de nuestras malas experiencias y nos mantiene con una actitud de perdedor, una actitud de fracaso. Entonces eso hay que de una manera sobrepasar para poder entonces entrar en la misión que Dios nos ha llamado a entrar. Entonces es muy importante, número 1, es de tener a Dios, número 1, en nuestros corazones. Porque lo que pasa es que la gente, lo que están recibiendo, la atención misionera, la atención del cristiano, de una manera u otra se da cuenta si realmente lo que estás compartiendo sencillamente es información para ti, o si realmente tú lo vives, o si realmente es algo que sale de los poros, que no solamente sale de tu boca, sino es algo que sale de los poros, algo que tú vives, algo que tú experimentas, algo que tú disfrutas, algo que te encanta. Entonces las personas se dan cuenta de eso. Entonces, para tener más éxito, hay que llevarlo adentro, muy adentro de nosotros. Ese es el punto número 1. Punto número 2 es, estad siempre preparados. Estad siempre preparados para presentar defensa. Eso significa que si nosotros tenemos que estar siempre preparados para dar una defensa a la fe cristiana, para dar una defensa a la Biblia y la relevancia que tiene las Sagradas Escrituras al mundo moderno, eso significa entonces que hay una fase de preparación, porque si vamos a estar preparados, hay que prepararse en un proceso. Eso significa que hay que tener la expectativa que aquí hay personas que nos van a hacer preguntas. Ahora, muchas personas no se involucran en la misión, no se involucran en el evangelismo porque concluyen, bueno, yo no tengo la respuesta a todas las preguntas, yo no soy un sabelotodo, yo no conozco la Biblia de tapa a tapa, yo conozco algo de la Biblia. Entonces nos mantenemos alejados en los bleachers, como dicen, en los asientos, en vez de ser titular de este gran partido que se llama el evangelismo. Dios nunca ha dicho que tenemos que ser sabelotodo, porque si ese es el requerimiento de ser un testigo para Dios, de ser una luz para otra persona, entonces ningunos jamás llegaríamos a involucrarnos en el evangelismo, porque obviamente nosotros no tenemos todas las respuestas. Pero el punto no es que tenemos todas las respuestas, el punto es que tenemos la respuesta, y esa respuesta es Cristo. Ahora, que hay diferentes preguntas a nuestra fe, que hay dudas, que hay curiosidades que quizás nosotros ni hemos considerado, eso no nos debe impedir involucrarnos. Al contrario, eso nos debe de animar a involucrarnos, porque así uno dice, bueno, al ser presentado con preguntas que jamás ha cruzado mi mente, eso me va a ayudar a mí a desarrollarme como cristiano personalmente y también como un servidor para poder ayudar a los demás con dudas. Y del inicio uno tiene que presentar
uno tiene que presentarse como alumno, porque cada uno de nosotros somos alumnos. No todos tenemos digamos, bueno, yo diría que no, yo diría no todos, yo diría ninguno ha llegado a nivel donde se sabe todo de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros no debemos de poner esa presión encima, porque Cristo no pone esa presión encima. Lo importante es estar preparado para dar una defensa, para dar una explicación, para dar un razonamiento, para que las personas se den cuenta, wow, eso tiene lógica. Ahora veo el por qué tienen eso. Y mira lo que dice la razón de la esperanza. O sea que el punto no es solamente es información, sino el punto es un mensaje que nos da esperanza, que nos ayuda a mirar a la vida con ojos positivos y ojos optimistas. Eso es lo que va a llamar la atención a los demás. Oye, ¿cómo es posible con tanta crisis en el 2020 tú te mantienes sonriendo? ¿Cómo es posible que con tanta tragedia y con tantos asuntos, qué es lo que tiene el cristianismo que te ayuda a poder superar todo esto? Esas son las cosas que le va a dar curiosidad a la persona y nosotros tenemos que estar preparados para dar una respuesta. Pero de nuevo, para dar una respuesta y para estar preparado a dar una respuesta, tenemos que tener expectativa que las personas, número uno, están interesadas en Dios y número dos, que nuestra vida, aunque las personas no siempre demuestran en el contexto exterior que están interesados, que tienen curiosidades, adentro de su cabeza se están dando vueltas preguntas por el ejemplo de tu vida. Entonces tenemos que tener eso en mente. Las personas nos están mirando y muchas veces dicen, wow, ¿qué es lo que tienen los cristianos? ¿Por qué es que son tan diferentes? Y uno puede enseñarle, mira, no somos perfectos, pero tenemos una esperanza. ¿Por qué? Y ahí les puede dar la explicación. Puede combinarlo con textos bíblicos, promesas bíblicas. Puede combinarlo con testimonios, experiencias que has tenido en el pasado. Y eso es una manera excelente de poder ayudar a las personas que están fuera del caminar con Dios a acercarse a los caminos de Cristo. Pero hay que hacerlo, como dice el texto bíblico aquí, con mansedumbre y reverencia. Otras traducciones, en vez de usar la palabra reverencia, dice respeto. Mansedumbre y respeto o reverencia. En otras palabras, el tema de compartir nuestra fe es necesario utilizar tacto, delicadeza social, porque nosotros estamos tratando con seres humanos que encima de que somos complicados, también somos muy sensibles. Entonces hay que entender que Cristo, cuando Él trató con los corazones de las personas, Él lo hizo con delicadeza, con mansedumbre y con respeto. Eso hay que tomarlo en consideración. Y hay mucho más que pudiéramos destacar de 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15, pero por el tiempo vamos a continuar a nuestro próximo texto en la lección, que es Juan capítulo 4, que el capítulo entero en realidad debemos de considerarlo. Incluso si tienes tiempo este sábado, después de nuestro programa, te invito a que leas Juan capítulo 4 entero, porque este capítulo habla acerca de un episodio que tuvo Jesús con una mujer que estaba en un pozo. Ella era samaritana, que en aquellos tiempos los samaritanos y los judíos no tenían buena relación. Entonces Cristo tuvo que saltar las normas sociales y romper las costumbres del prejuicio para poder llegar al corazón de esta mujer. Y muchos conocen la historia, increíble. Ella llega a ser prácticamente la portavoz del mensaje de Cristo a aquellas personas en esa aldea, en ese pueblo, en la zona de Samaria. Y luego los discípulos llegaron y Cristo todavía, Cristo no había llegado a comer y luego le ofrecieron comida. Mira lo que contesta Jesús en Juan capítulo 4, versículos 34 y 35. Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió.
y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Muchas veces lo que nos impide a nosotros a involucrarnos en el proyecto, en la misión de hacer amigos para Cristo, amigos para Dios, es que pensamos, bueno, la gente está perdida, el mundo está totalmente entregado a Satanás, a los vicios, a todo lo que es anticristiano. Y eso como que nos desanima porque concluimos es una pérdida de tiempo. ¿Cómo es posible que vamos a invertir tanto tiempo y tantas expectativas en personas que están tan lejos del Señor que realmente no vale la pena? No están preparados para tomar ese paso. Y ese es el problema, que entre los discípulos ese mismo pensamiento existía hacia los samaritanos. Ellos concluían, bueno, los samaritanos, tanta enseñanza rara, una cultura rara, yo no creo que vale la pena involucrarnos con ese tipo de personas, con esa clase de personas, porque somos muy distintos, somos muy diferentes. Están lejos, hay que orar por ellos. Entonces Cristo lo que hizo es que rompió ese pensamiento al acercarse a esta mujer, a tener una conversación con esta mujer, a prácticamente ministrar a esta mujer. Él le enseñó a ellos que Samaria no era solamente un grupo de personas que tenían la necesidad de aprender de la salvación, pero que ellos estaban totalmente maduros. Incluso, como dice Cristo aquí en el texto, ya están blancos para la siega. En otra palabra, que estaban preparados para cosechar. Y aquí los discípulos se equivocaron. Y gracias que Cristo vio algo que los discípulos no pudieron ver. Y ese es el punto, que muchas veces nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia, a veces nos enfocamos tanto en lo exterior que concluimos, esta persona no está preparada para la salvación, está lejísimo. Y Cristo nos enseña que eso no es el caso, que con el acercamiento adecuado y con el énfasis correcto, las personas están mucho más cerca a la salvación que nosotros nos damos cuenta. Y nos podemos equivocar. Y no es que no podemos equivocar, es que nos equivocamos en la gran mayoría de los casos. Entonces hay que recordar siempre a los samaritanos. En Juan capítulo 4, cuando estamos tentados a concluir que no están preparados para recibir el Evangelio. Incluso en Hechos capítulo 8, mucho después de Juan capítulo 4 y esta experiencia que Cristo tuvo con la mujer samaritana, la Biblia dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, versículo 5 y el 14 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Escuchen bien. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. No sé si se dan cuenta de lo que acabamos de leer. En Juan capítulo 4, nosotros ya hablamos que Cristo estuvo en Samaria. Estaba evangelizando a una mujer samaritana. Ella llegó a traer a sus amigos, a sus enemigos, a sus vecinos, a su familia, y ellos pudieron ser prácticamente las primicias en el campo de Samaria. Lo interesante es que después la Biblia nos dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. O sea que Felipe llegó a dar seguimiento. Cristo era el pionero, él más o menos inició este proyecto, pero Felipe estaba involucrado en dar seguimiento. Y cuando se dieron cuenta que la obra en Samaria estaba creciendo, la Biblia nos dice que mandaron a Pedro y a Juan a dar aún más seguimiento. 2 puntos. Número 1 es que Cristo comenzó esa semillita con una persona, lo que llegó a ser la obra de Samaria.
Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que una persona tiene un valor infinito. No solamente en los ojos de Dios, no solamente en el aspecto espiritual, pero tienen un valor infinito en la influencia que pueden tener aquí en la tierra. Bueno, es una persona. Sí, pero esa persona a veces tiene la capacidad de llegar a otras personas que tú no tienes. Entonces, al llegar a esa persona, a llegar a ser amigos de esa persona y a llegar a presentar a Jesús a esa persona muy fácilmente puede continuar la obra que tú comenzaste en ello. Entonces hay que darnos cuenta que cuando nosotros compartimos el evangelio a una persona, nunca es solamente a una persona, porque esa persona va a ir a otros lugares, va a conocer otras personas que tú no vas a llegar a conocer. Y entonces la influencia de lo que tú haces con una persona va a continuar hasta que Cristo vuelva a las nubes. Y esto fue lo que sucedió aquí con lo que Cristo comenzó. Y luego estamos hablando del seguimiento. Seguimiento es importante porque muchas veces llegamos, traemos una persona a las aguas bautismales, aleluya, pero después que se bautizan, le decimos feliz sábado. Y ahí se acabó la amistad, ahí se acabó el cariño, ahí se acabó la atención. Y lo que hay que entender es que las personas necesitan seguimiento. Después que llegan a los pies de Jesús, necesitan ayuda, necesitan mentores, necesitan gente que lo apoye, porque uno cuando toma esa decisión, como todos hemos experimentado, uno se enfrenta con dificultades, a veces con soledad, porque tiene que hacer un cambio en nuestra vida social. Entonces, si la iglesia no está preparado para ayudar a una persona, dar ese segundo paso después de aceptar a Jesús, después de ser bautizado, entonces la obra no va a continuar con esa persona. Entonces, la obra nunca termina cuando se bautice. Efesios capítulo 4, versículo 15, ya para acercarnos a la conclusión, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor. La Biblia nos enfatiza la importancia de mezclar la verdad y el amor. Y la razón por la cual lo hace es porque la posibilidad de no mezclarlo existe. Y muchas veces hemos presentado la verdad sin el amor, como un concepto teórico, un concepto frío, una postura seca que no tiene la emoción, no tiene el alma, no tiene los sentimientos en consideración. Entonces hay que mezclar la verdad de los tres ángeles, la verdad del mensaje adventista junto con el amor de Cristo Jesús. Y eso nos va a guiar a esa próxima palabra que es crezcamos. No vamos a poder crecer en nuestro camino espiritual si nos mantenemos meramente en una situación de una verdad rígida, una verdad fría, que es solamente teoría e información. Entonces, esto es muy importante para entender que para tener una actitud ganadora, tenemos que tener la verdad de Cristo y el amor de Cristo en nuestro corazón, para nosotros mismos. Y si eso es así para nuestro caminar espiritual individuo, también es verdad en la manera que lo presentamos a los demás. No solamente podemos usar la Biblia como una correa, como una chancleta. Eso no se puede. La Biblia no fue diseñado para hacer eso. Hay que presentar el amor de Jesús encima de todas las doctrinas que tenemos como iglesia. Y para concluir, quiero terminar con esta cita de la hermana Elena G. de White en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Mira lo que dice. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Escuchen bien, la humildad, la cortesía, ser bondadoso, ser compasivo, ser piadoso. 5 puntos. Es lo que nos ayuda a tener una actitud ganadora
porque en vez de tener una sola persona convertida, tendríamos 100 conversiones. Muchas veces no es el mensaje en términos de información de lo que impide o causa el crecimiento. Muchas veces es el acercamiento que tenemos al compartir el mensaje. Muchas veces es el lenguaje corporal. Muchas veces es el feeling que tenemos cuando lo compartimos a los demás. Y como pueden ver, es una gran potencial el tener la humildad, ser bondadoso, corteses, compasivos y piadosos en esta tarea de hacer amigos para Cristo. Lamentablemente, el tiempo ya se nos acabó en nuestra escuela sabática. Vamos a continuar el próximo sábado con la próxima lección. Y si tiene preguntas sobre el contenido, nos puede hacer la pregunta en la zona de los comentarios y podemos más adelante atender a cada pregunta, cada interrogante o cualquier punto. Sabemos que en la escuela sabática es un diamante, hay muchas maneras de mirar cada texto y cada punto. Así que por favor comparten lo que desean y lo que se dan cuenta, lo que descubran que para ti es una bendición. Vamos a tener una oración para concluir esta fase de escuela sabática y luego entonces vamos a entrar en la sección de nuestras alabanzas. Oremos. Querido Padre, es una gran bendición, Señor, poder estar en este espacio donde estamos compartiendo la palabra de Dios, donde estamos aprendiendo cómo tener una actitud ganadora. Tanto pesimismo y negatividad en nuestra vida, Señor, no nos damos cuenta que a veces eso nos influye, a veces eso nos impacta en la manera en que nosotros llevamos nuestra fe a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser alegres, a ser positivos, a tener tacto y a tener el amor de Jesús en nuestro corazón. Gracias por este privilegio y este honor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de alabar a Dios y abrir nuestro corazón para darle gracias, honra a nuestro Señor. Con el himno número 477, busquemos en nuestros himnarios el himno número 477, los que aman al Señor. Nuestros himnarios el himno número 162. Himno número 162.
Y vamos a imaginarnos cuando estemos cara a cara frente a nuestro Salvador. ¿Qué le diremos? ¿Qué haremos en ese preciso momento? En presencia estar de Cristo.
Muchas veces pido y veo que nada pasa. ¿Por qué? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Veo pasar los meses y los años y no hay contestación. ¿Será que Dios me olvidó? Pero no sería así si hablas tú en mi lugar. Dios conoce tu intención, lo que es mejor. Espíritu Santo, intercede por mí, pues no sé cómo pedir. Lo mejor lo sabes tú. Espíritu Santo, mira mi condición. Lo que necesito, eso pide ante Dios por mi espíritu. Hoy decido entregar todas mis cargas a ti, a tus pies las dejaré. Tú estás conmigo, de eso estoy seguro. Dijiste que nunca me abandonarás. Por eso me rindo a ti. Haz lo que tú quieras hoy. Tú sabes lo que es mejor para mí. Espíritu Santo, intercede por mí, pues no sé cómo pedir. Lo mejor lo sabes tú. Espíritu Santo, mira mi condición. Lo que necesito hoy, eso pide ante Dios por mi espíritu. Si hay necesidad, si no tengo paz, si tengo ansiedad, intercede por mí. Si tengo aflicción, si hay confusión, tú el consolador, intercede por mí. Si hay enfermedad, si hay falta en mí, ven y cámbiame y transfórmame. Espíritu Santo, intercede por mí, pues no sé cómo pedir. Lo mejor lo sabes tú. Espíritu Santo, mira mi condición. Lo que necesito, eso pide ante Dios por mi Espíritu Santo. Bienvenidos todos. Sabemos que algunos se añaden después, un poco después de nuestra escuela sabática, así que si no recibieron una bienvenida durante nuestra escuela sabática porque no estuvieron presentes, le queremos dar otra bienvenida a cada uno de ustedes. Este sábado es un sábado especial porque todos los sábados son especiales. Es un momento donde nosotros podemos poner una pausa al estrés, a la ansiedad,
y a veces a la depresión que a veces nos atraviesa, por tanto que está encima de nuestros hombros. Así que el sábado es un momento para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces vamos a hablar un poco sobre nuestra serie. Aquellos que nos están acompañando por primera vez, hemos estado en una serie muy interesante sobre el racismo. La Biblia no se queda callado en términos de los puntos claves que se presenta en nuestra generación. La Biblia fue escrita, como sabemos, hace mucho tiempo, pero es muy curioso que la Biblia tiene mensajes muy relevantes a cada crisis que nos enfrentamos aquí en este mundo moderno en el cual nos encontramos, que es otro punto que enseña la inspiración y el origen divino que tiene la palabra de Dios. Nuestra serie se titula Una sangre, y viene del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Quiero invitarles que nos acompañen, Hechos capítulo 17, para aquellos que se le han olvidado el texto. Ojalá que hasta estas alturas tendremos este texto memorizado, porque hemos hecho referencia a este texto bastante durante nuestra serie. Hechos capítulo 17 y comenzando en el versículo 26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, de una sola sangre. Entonces, por eso hemos titulado esta serie Una sangre, porque todos venimos de la misma sangre, todos venimos del mismo origen. Dios es nuestro creador, no importa qué cultura, no importa qué idioma, no importa el color de nuestra piel, todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Entonces esta serie toca un tema muy sensible y delicado porque muchos hemos sido víctimas del racismo, o a veces nosotros aún hemos sido la causa del racismo en diferentes contextos y situaciones. Pero es una mirada dolorosa, es una mirada honesta y bíblica sobre el racismo. Y la razón por la cual estamos tocando este punto es porque nunca vamos a poder lograr aportar solución a este gran problema si nunca tocamos el tema. La Biblia nos presenta tanto sobre este tema que incluso, aunque esta serie ha sido una serie larga, no hemos destacado la totalidad de lo que tiene que mencionar la Biblia sobre este tema. Y eso no nos debe de sorprender, porque obviamente la Biblia tiene mucho que decir sobre todo. Pero hemos más o menos tocado unos puntos aquí, unos puntos allá, que nos ayuda a por lo menos tener una idea de cuál es el punto lo que presenta la Biblia. Hemos presentado la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hemos hablado un poco sobre la historia. La historia sobre el concepto de ideas, particularmente en el siglo XIX, cuando se lanzó el concepto de la teoría de la evolución. Y hicimos la conexión de la teoría de la evolución con las dictaduras del partido nazi en Alemania, y como eso no solamente se dirigió específicamente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sino que ha afectado muchas políticas, y no solamente políticas, pero también ha afectado niveles de la sociedad, el tema del racismo. Científicamente, la teoría de la evolución ha invadido la academia, ha invadido las universidades, y de una manera u otra, aunque no nos damos cuenta, nos ha impactado la manera en la cual nosotros interpretamos el concepto de la humanidad y el tema de las razas. Ahora, la Biblia es claro que hay solamente una raza, que se llama la raza humana. Entonces, el racismo realmente no tiene lógica, porque ¿cómo es posible que una raza va a tener racismo si solamente hay una? Pero obviamente hemos visto que con el paso de los tiempos, el ser humano, el hombre, ha creado un sistema de jerarquía en términos de racismo, y ha interpretado que algunos están
obviamente más primitivo en el proceso de la evolución, y otros están más avanzados. Cualquier que sea nuestra postura sobre ese tema, es equivocado, porque la realidad es que no hay jerarquías. Incluso la cita principal de Espíritu de Profecía que hemos hecho referencia en cada presentación de esta serie es Palabras de Vida del Gran Maestro, página 318, que dice: Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Entonces, estamos mirando el tema del racismo desde la perspectiva de Dios. Y lo que hemos aprendido es que el tema del racismo ante Dios no tiene nada de lógica, porque ante los ojos de Dios no hay distinción. Pero el hombre ha venido a crear. Y sabemos que en nuestra serie, aquellos que nos han acompañado, hemos visto que el racismo no es una batalla meramente social, no es una batalla meramente entre personas o política, sino es una batalla espiritual. Hemos hecho el descubrimiento que el primero que instigó separación y segregación era el mismo Lucifer en el cielo, en el reino de los cielos. Cuando él desafió a la autoridad de Dios y comenzó a presentar ideas extrañas y causó conflicto en un entorno que estaba lleno de armonía. Entonces, eso es lo que hace el racismo. El racismo lo que hace es que mata la unidad, mata la armonía y cree conflictos entre diferentes personas. Y ya en los pasos de la historia, en el paso de los años, hemos visto diferentes formas que el racismo se ha manifestado. Hemos también mirado la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay grandes lecciones que podemos aprender a través de nuestra historia. Esa historia es nuestra. Muchas veces no nos damos cuenta de los gigantes que vinieron detrás de nosotros. Gigantes. Seres humanos imperfectos, pero que eran gigantes. Lograron grandes cosas y dejaron un tremendo legado para que nosotros pudiéramos seguir. Lo que nos dimos cuenta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los pioneros no estaban neutral con el tema del racismo. Incluso el adventismo estaba surgiendo al mismo tiempo que estaba surgiendo la teoría de la evolución. Y cuando uno lo mira en la perspectiva del conflicto de los siglos, tiene lógica, porque todo esto es una batalla espiritual, la batalla de luz y la batalla de la oscuridad. Entonces el adventismo estaba ahí, Dios lo levantó para contrahacer lo que estaba haciendo la filosofía de Charles Darwin. Entonces los pioneros eran consistentes al mensaje de la Iglesia Adventista. Entonces, es curioso porque el nombre adventista del séptimo día conlleva dos principios fundamentales. Adventista es el punto donde enfatiza la segunda venida de Jesús. Cristo volverá. Adventismo, el advenimiento. El adventista es uno que está esperando la segunda venida de Jesús, que se está preparando para esa venida. Y el advenimiento de Cristo, la segunda venida de Jesús, en el contexto del tema del racismo, nos ayuda, da mucha luz, nos ayuda a entender claramente cómo tratar con el racismo. Cuando Cristo venga la segunda vez, eso va a comenzar una era de paz, una era de igualdad, una era de armonía. Entonces el adventista tiene esa esperanza ardiendo en su corazón. Obviamente va a estar involucrado en prepararse, no solamente él mismo, pero preparar a sus
a sus amigos, a sus seres queridos. Y una de las cosas que impulsó a los mileritas y a los primeros adventistas del séptimo día es que esperaban la segunda venida de Jesús. Y no tiene ninguna lógica uno defender la esclavitud, que era muy, muy, muy fundamental en la historia de la nación de los Estados Unidos, y a la misma vez tener esta esperanza de la segunda venida de Jesús. Es un poco contradictorio. Uno no puede tener una cosa en el corazón y otra cosa también en el corazón. Entonces los adventistas prácticamente concluyeron: nosotros no podemos apoyar la esclavitud ni el racismo, porque nosotros tenemos la bendita esperanza que Cristo viene pronto. Y ese Cristo va a introducir una era de total armonía. Nosotros queremos vivir de esa armonía hoy día y vamos a apoyar todo para más o menos acercarnos a esa venida de Cristo. Entonces el adventista, solamente con el nombre, filosóficamente, estaba en guerra total con la esclavitud y con el racismo. Ese es el adventismo, adventista. Y luego, adventista del séptimo día. Y el séptimo día, el sábado, de nuevo, nos lleva inicialmente al principio. El adventista, el adventismo, el advenimiento nos lleva al futuro, pero el séptimo día nos lleva al principio, porque fue en el principio, en Génesis capítulo 1, donde vemos que ahí fue la introducción de el sábado. Y el sábado nos ayuda a entender que cada uno de nosotros venimos de la mano de Dios. No hay una jerarquía, no hay una casta. Cada raza tiene el ADN de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios. Entonces, el séptimo día, al celebrar el sábado, uno está celebrando el hecho de que cada ser humano fue creado por Dios. Porque el sábado, obviamente, es un día donde estamos recordando la creación, que Dios es creador, y estamos obviamente concentrándonos en la creación de Dios. Entonces, ser adventista del séptimo día no nos permite ser racista. Si uno es adventista del séptimo día y es racista, uno no es adventista del séptimo día, porque el mensaje del adventista y el mensaje del séptimo día van totalmente en contra de la filosofía del racismo. Y por esa razón, los pioneros, los primeros adventistas del séptimo día, no pudieron seguir la corriente de la cultura en términos de la esclavitud, apoyando la esclavitud y apoyando el tema del racismo. Pero lo interesante es que no solo les prohibió apoyar la esclavitud y el racismo, sino que lo provocó a ellos a estar activamente involucrada en pelear la batalla del racismo. Es una cosa uno estar en contra de una idea. Es una cosa uno decir: yo no estoy de acuerdo con eso. Y mantenerse neutral, alejado de ese conflicto para no meterse en un problema. Pero los pioneros adventistas no tenían esa postura. Y uno dijeron: bueno, vámonos a quedarnos calladitos. No estamos de acuerdo con esto. Pero ¿para qué meternos en problemas y en líos? Esa no fue la actitud. Ellos se dieron cuenta que como adventistas del séptimo día estamos obligados a mencionar, estamos obligados a presentar una idea que es totalmente distinta. Entonces, esa es la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Quiero invitarles que abren su Biblia en el libro de Apocalipsis. Hemos visto diferentes textos del libro de Apocalipsis. Hay que entender que no solamente en el nombre de adventista del séptimo día, pero obviamente el mensaje apocalíptico entero era el motor de estos primeros adventistas, y no era posible para ellos mantenerse sentados cómodamente mientras había tanta injusticia en esta nación. Y por eso fue que escribieron, por eso fue que hablaron, por eso fue que hicieron todo lo posible, se involucraron en el movimiento de librar a los esclavos, porque ellos se dieron cuenta que eso era en armonía era consistente a la fe. Los pioneros, particularmente J.N. Andrews,
era uno de los primeros que presentó el tema de la interpretación de las bestias en el Apocalipsis. Vamos a tener una oración para iniciar esta sesión. Oremos. Querido Padre, en este momento pedimos tu Espíritu Santo que nos continúe tocando el corazón. Ayúdanos, Señor, a entender, captar y aplicar a nuestra vida el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 13 tenemos un pasaje bíblico, una visión de Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, pero curiosamente tenemos en este capítulo no una bestia, sino tenemos dos bestias. Tenemos una bestia que surge del mar, que surge de las aguas, y luego tenemos otra bestia que surge de la tierra, de un lugar seco. Muy interesante porque las dos bestias son muy diferentes. Vienen de diferentes entornos, pero el Apocalipsis nos enseña que aunque son muy diferentes, hay un dicho, en inglés se dice opposites attract, que a veces son las características diferentes que atraen a una pareja. Quizás él es de una manera muy diferente que ella y por una razón eso los atrae. Eso es real también en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 vemos que la primera bestia surge del mar y los pioneros interpretaron correctamente que la primera bestia representaba Roma. Y luego entonces la segunda bestia, el primero de dar una explicación, una interpretación, era J.N. Andrews. Y él interpretó la segunda bestia como los Estados Unidos. Y en Apocalipsis 13, versículo 11, si tienes su Biblia, quiero invitarte a leer este texto que dice, en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. Es muy interesante, mis queridos hermanos, porque en las Sagradas Escrituras el cordero lleva un significado muy especial. ¿Qué significa el cordero? El cordero es un animal que lo sacrificaban en el santuario para expiación de los pecados. El cordero representa a Cristo Jesús. Por eso fue que Juan el Bautista, antes de bautizar a Cristo, dijo, he aquí el cordero de Dios, que ha venido a morir para toda la humanidad. Entonces el cordero representa a Cristo. El dragón, particularmente en el libro de Apocalipsis, siempre se conecta con la serpiente antigua o Satanás. Entonces escuche bien lo que dice el relato de Apocalipsis 13, versículo 11, que él vio una bestia representa una nación, que subía de la tierra. La tierra significa que no es un lugar muy poblado, porque la Biblia dice en Apocalipsis 17:15 que las aguas representan naciones, población, multitudes, etc. Entonces, esta nación surgió en un lugar donde no había mucha gente. Es una nación que surge en un lugar donde no hay mucha gente y tiene dos cuernos semejantes. Estos dos cuernos de un cordero. Significa que esta nación va a tener algunas características cristianas. Algunas características cristianas. Algunos puntos bíblicos. Pero, dice el texto, pero habla como dragón. Pero habla como dragón. O sea, una nación que surge de un lugar no muy poblado, que tiene principios, algunos principios, que se parecen a Cristo, pero tienen principios que se parecen a Satanás. Entonces, J.N. Andrews interpretó este texto como esa bestia representa a los Estados Unidos. Y es una interpretación correcta, porque representa a los Estados Unidos. Y representa a los Estados Unidos, muchas veces nosotros como adventistas modernos decimos, sí, pero va a hablar como el dragón en el futuro. Va a hablar como el dragón en el final, cuando tenemos
persecución religiosa, que tendremos persecución religiosa, eso hay que entenderlo. Pero no es un dragón porque va a hacer cosas malas en el futuro. No. En realidad, J.N. Andrews interpretó esta nación como los Estados Unidos, no por lo que iba a ser, sino por lo que estaba haciendo. Entonces, los pioneros interpretaron a esta bestia no solamente por los puntos de los últimos días, pero también por el hecho de que estaba haciendo cosas que eran anticristo, anticristiano. Estaba haciendo cosas que eran semejantes a Satanás. Y una de esas cosas era la esclavitud, el racismo, porque ellos no pudieron justificar ver que una nación tenga el título de ser una nación cristiana y a la misma vez mantener simpatía, ideologías racistas. Ahora, mucha gente dice, pero la esclavitud ha existido por tantos siglos. Tantas naciones han practicado la esclavitud. Tenemos el ejemplo de Egipto, tenemos el ejemplo de Babilonia, tenemos el ejemplo de Grecia, podemos hablar de Roma. Entonces, ¿cuál es el problema de los Estados Unidos? ¿Por qué atacar a los Estados Unidos en sus años de infancia que guardaban la esclavitud? La razón por la cual se ataca a los Estados Unidos es porque los Estados Unidos era el único poder comparado con los demás que profesaba el nombre de Jesús. Roma no estaba, Grecia, Babilonia, Egipto, estamos hablando de imperios que eran imperios paganos, imperios seculares. Obviamente sabemos que Babilonia eran politeístas, creían en muchos dioses. Obviamente Egipto eran politeístas, también creían en muchos dioses. El punto es que ninguno estaban profesando la categoría de ser cristiano. Entonces los Estados Unidos, en todos los documentos iniciales, eso lo llevaba en los documentos que estaban siguiendo principios cristianos, principios bíblicos. Y por eso es que entonces se toca ese punto directo, porque evidentemente había una hipocresía y estaban de una manera u otra defamando el nombre de Jesús. Estaba de una manera u otra dañando la imagen de Cristo y la imagen del Evangelio. Ahora, hablamos bastante sobre los acontecimientos de los mileritas, lo que hicieron, y prácticamente lo que se ve en la historia es que en el 1865, después de la Guerra Civil, bueno, después no, o sea, justo a la conclusión de la Guerra Civil, entonces la esclavitud cesó. La esclavitud en este país cesó. Pero lo que vamos a descubrir es que la esclavitud cesó en papel. La esclavitud cesó en papel. En 1865 comenzó la fase de la historia americana de la reconstrucción, porque después de la Guerra Civil, entonces querían reconstruir una América post-Guerra Civil. Pero sucedieron varias cosas. Y número uno, lo que sucedió fue que en el año 1877 los soldados federales que estaban en el sur, donde era la cumbre, era la cuna de la esclavitud, se retiraron, se fueron de la zona del sur. Estaban en la zona del sur desde el 1865 hasta el 1877, 12 años. ¿Por qué? Para mantener orden, para mantener armonía, para asegurar que la reconstrucción se estaba aplicando y que no iban a volver a sus pasos antiguos y a sus costumbres malos de la esclavitud, del prejuicio, de la persecución a la raza afroamericana.
En 1877, esos soldados se retiraron. Los soldados federales salieron de la zona del sur. Y lo que sucedió después de 1877 es que había entonces menos presión al sur a mantenerse firme a la reconstrucción, a mantenerse consistente, en armonía, justo a la promesa de desarrollar una nación donde la esclavitud era algo del pasado. Entonces, todas las inigualdades, todas las cosas injustas continuaron y continuaron y continuaron y continuaron. Comenzaron calladito, obviamente, pero entonces llegó un momento donde, incluso en 1877, cuando los soldados se fueron, 1 año, 2 años después, había un éxodo de afroamericanos del sur que se fueron para el norte, porque ellos no tenían la certeza que el sur iba a mantenerse firme a la promesa de seguir en la reconstrucción. Entonces, Uriah Smith, que era uno de nuestros pioneros, Uriah Smith, escritor del libro Daniel y el Apocalipsis, un libro muy popular, él escribió un artículo en 1865. 1865, el mismo año, no solamente el mismo año que la esclavitud, entre comillas, cesó, pero justo un día después que oficialmente, en papel, la esclavitud cesó. Él escribió un artículo titulado como un interrogante. El artículo se titulaba ¿Está muerto la esclavitud? ¿Está muerto la esclavitud? Y esto lo escribió un día después oficialmente se escribió la cesión, el ceso de la esclavitud, que fue el 19 de junio de 1865. El día siguiente, el 20 de junio de 1865, Uriah Smith, uno de nuestros pioneros, amigo del linaje de White, amigo de James White y muy conocido, muy respetado, escribió un artículo que se llamaba ¿Está muerto la esclavitud? Y en este artículo lo que él está proyectando es que la esclavitud solamente estará muerto en nombre, pero que va a continuar en existir. Es prácticamente una profecía. Él está diciendo, mira, aunque oficialmente está escrito en papel, el hecho que la esclavitud está muerto, ese no va a ser el caso. La esclavitud va a continuar, pero va a continuar en diferentes formas. ¿Cómo fue que continuó la esclavitud? Bueno, como hemos dicho, en 1877, lamentablemente la reconstrucción cesó. Y luego entonces volvieron a sus malos hábitos de persecución, de la esclavitud, del racismo, de no tener igualdad de derechos humanos hacia los afroamericanos. De repente, la oportunidad de votar, la oportunidad de tener una voz en temas civiles, eso ya cesó. Y poco a poco, la zona del sur continuó la opresión que prácticamente hizo antes de la guerra civil. Tú le das adelante al tema y uno llega, mis queridos hermanos, al tema de nuestros días modernos. Uno se pregunta, ¿la esclavitud hoy día está muerta? ¿Acaso la esclavitud en realidad ya no existe? Y lo que uno se da cuenta es que está muerto en nombre, como decía Uriah Smith. Está muerto en nombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en días donde el afroamericano no tiene el mismo lujo que tiene personas que no son personas de colores. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como estamos mirando en las noticias, podemos leer hace 10, 15, 20 años, la comunidad afroamericana sigue sufriendo, sigue siendo víctima, sigue siendo aquella persona que es
condenado sencillamente por la apariencia que lleva. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos viviendo en una época donde la esclavitud continúa, pero de una manera muy, muy diferente. Entonces, Uriah Smith tenía toda la razón, que en realidad la esclavitud sigue vivo. Está muerto solamente en papel, pero sigue vivo. Pueden leer la historia. En 1955, escuchen bien, 1955, la esclavitud, entre comillas, terminó en 1865. Pero en 1955 fue cuando Rosa Parks estaba en el autobús y ella prácticamente rechazó el orden de levantarse y sentarse al fondo, porque las personas afroamericanas no tenían el permiso de sentarse al frente. Ella dijo, yo estoy cansada. Y eso es lo que dio luz a el movimiento de derechos civiles. Mi queridos hermanos, estamos hablando de casi 100 años, un siglo después que se escribió en papel la idea que la esclavitud estaba muerta. Hoy día en el 2020 estamos viviendo en una crisis, porque lamentablemente la comunidad afroamericana continúa siendo víctima. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, hay un sinfín de cosas que debemos de hacer. Número uno, debemos de reconocer que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el llamamiento de Dios a dar voz y a renunciar cuando las cosas están incorrectas, específicamente cuando estamos hablando de un grupo de personas que no son reconocidos a la misma manera que otros sencillamente por el color de su piel. Eso va en contra de las enseñanzas bíblicas y va en contra del lema, una sangre. Entonces, el ser adventista del séptimo día hoy día nos lleva a entender que tenemos que ir contra la corriente de lo que está diciendo la persona. Tenemos que ser, eso no quiere decir que tenemos que faltar respeto y tenemos que, no, porque hemos hablado que uno siempre tiene que mantener el carácter de Cristo. Pero lamentablemente no podemos ignorar este asunto. No podemos ignorar este asunto. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esto no es correcto. Tenemos que hablarle a aquellas amistades que tenemos que son afroamericanos y decir, ¿sabes qué? Lo siento, porque lo que está sucediendo a tu comunidad es injusto. El afroamericano debe de entender que el adventista del séptimo día me apoya. Y esto es muy, muy cercano a la categoría que presentó Jesús, que dijo, cuando estaba en la prisión me visitaste, cuando tenía hambre me diste de comer, cuando no tenía ropa me diste de vestir, cuando era víctima, cuando mi comunidad prácticamente estaba experimentando defamación de carácter, tú estuviste ahí apoyándome, diciendo, hey, yo sé, estoy mirando la situación y eso es incorrecto. Quiero que sepa que yo te apoyo como amigo. Yo quiero darte el apoyo emocional. Estoy aquí para orar por ti. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu respaldo. Esto es incorrecto. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Y otra cosa que podemos hacer es escuchar, porque muchos están sufriendo. Encima de la pandemia, encima de toda la locura que está pasando en nuestra generación, la comunidad afroamericana debe de ser una comunidad donde recibe la atención especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? La misma razón por la cual, mis queridos hermanos, Cristo fue a Samaria y dedicó ese momento especial a esa comunidad, porque se dio cuenta que ellos eran víctimas de una opresión que existía entre los judíos y ellos. Entonces tenemos que tomar iniciativa de ser parte de la solución. Somos adventistas del séptimo día y el racismo debe de ser inmediatamente renunciado y debemos de declarar que eso no tiene nada con nuestra fe. Eso es anti-adventista, el ser racista. Lamentablemente el tiempo ya se nos fue, como siempre suele suceder.
pero vamos a tener la conclusión a nuestra serie el próximo sábado. Vamos a hablar sobre unos puntos recientes y vamos a hablar un poco sobre unos puntos que es lo que podemos hacer nosotros como adventistas del séptimo día. Lo que no podemos continuar es ignorando la situación. Debemos de reconocer, hay un problema. Hay un problema. Y nosotros podemos hacer algo para hacer un apoyo a la comunidad afroamericana. No queremos siempre esperar en los líderes y en el gobierno. Y debemos de, obviamente, alzar la voz, pero nosotros podemos hacer algo. Y eso vamos a tocar un par de puntos de qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a seguir la corriente de los adventistas de antaño, los adventistas del pasado, que se dieron cuenta que eran adventistas del séptimo día. Estaban esperando la segunda venida de Jesús y a la misma vez estaban guardando el sábado, que era una celebración de la creación. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bondadoso, porque tú eres un Dios que aunque ves tanta cosa negativa en este mundo, tú sigues pacientemente esperando a cada alma que vuelva y vuelva a ti. Ayúdanos, Señor, como pueblo adventista, en este momento tan complicado en el cual nos encontramos, de ser una bendición a aquellos, Señor, que son víctimas de una opresión. Ayúdanos, Señor, a ver qué es lo que nosotros podemos hacer para ser un apoyo, para quitar la carga a esta comunidad. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer las manos y los pies de Cristo en nuestra generación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Queremos invitarles para que nos acompañen el próximo sábado aquí en Ministerio Renovación. Que el Señor los bendiga y que tengan un lindo sábado y una linda feliz semana. Que el Señor los bendiga.